Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Orando con Marcela. Siéntanse más que bienvenidos. Si es la primera vez que nos sintonizas, bienvenido. Te invito a darle like a este video y a suscribirte en el canal. Muchísimas gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Este programa, como cada viernes, compartimos las buenas noticias de nuestro Señor y sobre todo para ir creciendo espiritualmente, para que nuestra alma se vaya siendo más y más dependiente de cosas de cielo y menos o más independiente de cosas mundanas y de aquí, de la tierra. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración que a mí en lo particular me gusta muchísimo e invitamos a Mamita María a que nos acompañe? Vamos a comenzar con el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bien, vamos a comenzar con este interesantísimo programa que, leyendo uno de los libros que me gustan mucho acerca del combate espiritual de Lorenzo Scopoli, he encontrado un capítulo, que es el capítulo 13, muy interesante, que me gustaría compartirlo contigo, recordando que este libro lo acompañó 19 años a San Francisco de Sales y así iba creciendo en virtud y en una relación muy estrecha con Dios nuestro Señor. Vamos a ver de qué manera, cómo podemos hacer actos para obrar bien y combatir la sensualidad. Esto tiene que ser para ir volcando nuestra voluntad hacia la voluntad de nuestro Señor. No es precisamente la continuación de nuestro programa anterior, pero sí tiene muchísima relación, así que en la descripción de este video voy a poner el link para que tú puedas accesar a él. Ya decía Pablo, tenemos un continuo combate, pues la parte espiritual de nuestra personalidad nos invita a hacer el bien, pero la parte material y sensible nos inclina hacia hacer el mal. Recuerden, pero ¿por qué? ¿Por qué hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que yo quiero? Dice San Pablo, que él sentía como una ley en su cuerpo. Dice, yo a lo mejor puedo pensar en cosas espirituales que yo quiero hacer, pero mi cuerpo me pesa, así como tú y yo viviendo en esta tierra hasta que no seamos solamente espíritu, podamos vivir solo de cielo. Pero vamos a ver de qué manera podemos intentar hacer este combate espiritual, que lo tendremos hasta el día de nuestra muerte, hasta que podamos llegar con el Señor. Y recuerden que es solamente vencedor aquel que llega finalmente con perseverancia al final. Y lo único que tenemos es el hoy, mis queridos hermanos, es lo más cercano a la vida eterna para poder acercarnos un poco más al Señor. Para salir vencedores de este combate, que es de todos los días de nuestra vida, es necesario emplear ciertas técnicas que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir enumerando enseguida. Mira, primero nos comparte. Cuando los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad aparezcan tratando de ir en contra de lo que la razón aconseja, es necesario, primero que nada, rechazarlos resueltamente desde el principio sin detenerse, aceptarlos de ninguna manera. Si lo consentimos, empieza a crecer y empieza a esclavizarnos. Llega un pensamiento que nosotros sabemos que no es correcto, que nos va a hacer mal. Es malo sentir, no es malo sentir, pero lo que es malo es consentir. Llega un pensamiento, a lo mejor de venganza, de odio, de impureza a mí, llega, pero así como llega, yo lo tengo que rechazar. Muchas veces estas jaculatorias nos ayudan muchísimo. Simplemente, ¿por qué?
porque viene a mí y lo rechazo. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a mí. Yo la digo mucho, sobre todo en cosas para obtener esa pureza de intención, y esa pureza es la jaculatoria de la Virgen Milagrosa, o a lo mejor Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, o Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía, o bendito San José, aumenta nuestra fe, o invocar a nuestro ángel de la guarda, en fin, alguna ejaculatoria que tú tengas, que para ti signifique mucho, que sea poderosa, y así vamos invocando. Y desde que llegue ese pensamiento, rechazarlo, no irle dando vueltas, ay, cómo sería esto, lo otro. Entonces, ahí caemos. Y recuerdo mucho que el padre Caro, un padre exorcista de Monterrey, decía, cuando llegue la tentación, dice, in principi obstat, o sea, en el principio, desde que llega, rechaza. Ahora, segundo, tenemos que hacer actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen. Recuerden que las pasiones son los cinco sentidos, es decir, lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo gusto, lo que yo escucho, lo que yo siento. Así, por ejemplo, si la ira quiere invitarnos a esa venganza, hay que rezar por el bien de la persona que nos ofendió. O sea, tratar de hacer todo lo contrario a lo que se me está como invitando, que en realidad es el enemigo el que me está invitando, no es el Señor. Si la tristeza trata de inclinarnos muchas veces al desánimo, y sobre todo nosotros como mujeres, ¿no? Que vienen muchos cambios hormonales, amanecemos muy bien, luego estamos como tristes, somos como muy, con muchos sentimientos a flor de piel. Cuando quiere entrar la tristeza en nosotros, debemos cultivar pensamientos de alegría y de esperanza. Bueno, es que ¿por qué me siento así? Es que ¿por qué me siento mal? No, yo tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, o tengo mi trabajo, tengo a mis amigas, tengo tal vez el apostolado de la iglesia, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, no tengo por qué estar triste, no tengo por qué sentirme mal. Pero hay que hacerlo todo muy consciente, queridos hermanos, muy consciente. O sea, no podemos estar como distraídos por ahí y pensando que vamos a salir victoriosos este día con el Señor sin haber luchado o sin haber empleado esfuerzo para ello. Si el orgullo nos incita a creernos algo y desear alabanzas, por ejemplo, es necesario también recordar que nada somos y que las alabanzas humanas son humo que se lleva el viento. Ay, es que me voy a ir a presentar alguna plática, o me dijeron, o me invitaron, voy a hablar, ay, yo me dijeron porque yo hablo muy bonito, porque yo soy tan lisa, tan inteligente. No, nada eres, absolutamente nada eres. Vive el rey, muere el rey. Hoy dicen que eres lo máximo, mañana te critican. Entonces, que a ti eso también no te mueva, sino que lo que te mueva sea la gloria de Dios, sea alabarlo, sea voy a ir, pero voy a compartir mis dones, mis cosas buenas que el Señor me los ha dado y yo les voy a poner a disposición de los demás. Si la impureza es la que nos va moviendo, conviene recordar el desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado de impureza y la pérdida de buena fama y de paz que esta acarrea. Porque finalmente los ojos te dicen, ve lo que tú quieres, ve, voltea, ve. Entonces ya no nos dimos cuenta y ya estamos cayendo tal vez en la vanidad, que en lugar de estar a lo mejor rezando, orando o compartiendo, o el tiempo que dedicamos para, o nuestro día se va en qué. ¿No te ha pasado que a veces yo digo, es que en qué se me fue el día? En cosas que no son productivas, en cosas banales, vacías. Y si vemos la televisión o vemos programas de diferentes, no sé, series de Netflix o tantos canales que tenemos en estas televisiones ahora inteligentes y también en YouTube, no te das ni cuenta y pasas a uno, a otro y no hiciste nada productivo. Aparentemente, te gustó, o sea, ¿por qué? Porque sensualmente, o sea, te gusta ver, te gusta oír, pero luego terminas, eh, en lugar de, no sé, de que te guste más tu marido, te gusta más el protagonista o más otros hombres.
En lugar de querer ser una mejor persona y servir más en tu casa, resulta que ya a lo mejor te quieres independizar y te quieres ir y, o sea, cálmate, 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 cálmate. Entonces, tenemos que estar como muy conscientes de lo que somos, porque finalmente este mundo es una trampa. Los enemigos del alma, cuando ven que reaccionamos fuertemente, finalmente, cuando nosotros ponemos un freno y decimos, ya me di cuenta que me estás tentando, cuando se pone ese freno contra esas acechanzas, entonces dejan por un tiempo de traernos tentaciones. Pero no vayas a creer que finalmente, porque un tiempo ya no te tienta aquello, porque ya te resististe, van a cesar. Porque así lo que busca la tentación es que creyéndonos ya fuertes nosotros, dejamos ya de huir de las ocasiones y pensamos con loco orgullo que ya somos capaces de resistir al mal. Es decir, ay, es que no critiqué. Te juntas con puras personas que les gustan criticar, acabarse a la gente, que no deja nada bueno, que nada más está en el chisme. Ay, no, no, pero yo no critiqué. No criticarás por un tiempo o no criticarás una vez, pero tu mente que ya queda llena de cosas, de telarañas, queda llena de pensamientos que va a pasar, que vas a caer. En esto sí que conviene cumplir lo que aconseja Pablo, trabajar en la propia santificación con temor y con temblor, o sea, con muchísimo compromiso, temor a Dios, temor que al que le estamos fallando es a nuestro Señor, que cuando criticamos a alguien, cuando nos faltamos a la caridad con nuestro esposo, con nuestros hijos, le estamos faltando a Él. Esto viene en Filipenses 2:12. Y también, como dice en 1 Corintios 10:12, y quien está en pie, tener cuidado para no caerse. No nos sintamos muy seguros, ay, es que yo voy a misa, es que yo voy a la iglesia, es que no, 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 no. Esto es diario. Y cuanto más estés tú creyéndote que tú puedes con tus propias fuerzas, más fácil o va a venir algo que dices tú, no es posible, o sea, esto ya lo sé, ¿cómo caí? Bueno, pues porque estamos distraídos. Porque tan pronto empecemos a creernos capaces de ser santos por nuestras propias fuerzas, comenzaremos a tener muy, pero muy humillantes caídas. Y así es, porque el Señor resiste a los orgullosos, resiste a los orgullosos. Es importante saber esto. Por eso viene en Santiago 4:6. El Señor resiste a los orgullosos. Por esto, el profeta Isaías dice, lo que Dios desea es que permanezcas humilde ante Él. Si tú y yo nos humillamos todos los días y nos encomendamos a Él, diciendo una oración que salga de nuestro corazón, Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Esta oración es hermosísima, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Es una necesidad el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Yo tengo estos planes, Señor, pero ¿cuáles son los tuyos? Yo creo, yo pienso que esto es lo que me conviene, pero realmente, ¿qué me conviene, Señor? Yo deseo algo, pero ¿tú también lo deseas? Yo solo quiero lo que tú quieres. No cuando yo, sino cuando tú. No como yo, sino como tú. No lo que yo, sino lo que tú. Eso decía la beata Concepción Cabrera de Armida del Apostolado de la Cruz. Y tiene gran profundidad estas palabras. Ahora, tercero, aborrecer lo que es malo. Muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir y rechazar ataques finalmente de los enemigos de nuestra salvación y de haber pensado y reflexionado en que podemos resistir, es algo muy agradable al Señor. Pero de un momento a otro nos damos cuenta de que no estamos seguros ni libres de este peligro de ser vencidos por una nueva batalla. Esta vida es un combate. Por eso conviene que nos ejercitemos en sentir un gran aborrecimiento y asco hacia el vicio que queremos vencer y tratemos de adquirir hacia él no solo aversión, sino muchísimo asco, repugnancia y horror. Lo que más nos debe repugnar es esa fealdad,
del pecado. Pensar constantemente, qué vicio, es que qué vicio tan feo. El criticar, cómo me encanta, pero ¿cómo me sentiría si me critican a mí? Si critican a mi esposo, si critican a mis hijos, si critican a mis papás, a mis hermanos. No, no me gustaría. Entonces, Señor, lo voy a hacer por ti. Y dame la fuerza, Padre, para vencer. Los pecados de la lengua, eso lo podemos leer en Santiago, muy, muy interesante, donde dice que una pequeña cosita que es la lengua es como un timón de un barco, que ese es el que va dirigiendo todo y que levanta grandes problemas y levanta, así como una chispa, enciende un bosque gigantesco. Y no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede salir de nuestra boca la bendición y la maldición. Ahora, fíjense, para volver fuerte al alma contra esos vicios y estas malas costumbres y perversas inclinaciones que tenemos, mis queridos hermanos, por el pecado original, que ya lo hemos platicado, que todo eso no te espantes, no te asustes, pero todo esto viene por el primer pecado de nuestros padres Adán y Eva, que después de haber de ese pecado, del pecado de la desobediencia y haber sido expulsados del paraíso, se cierran las puertas del cielo. Entonces, con el bautismo, que es un medio, es un instrumento de gracia para que el Señor nos vuelve a compartir su vida de gracia porque ya no estamos en su presencia. Con el bautismo, es el primero de los sacramentos, de los 7 sacramentos, lo que hace es que al sumergirnos en esa agua, nosotros morimos a la antigua vida, al antiguo pecado y despertamos a la nueva vida de nuestro Señor. Es decir, ahora somos incorporados de nuevo en la familia de Jesucristo. Pero, ¿qué creen? Sí, pero no. Hay un precio que hay que pagar por ese primer pecado, porque recuerden que el pecado cobra su salario y el salario del pecado es la muerte. Y lo que nos dejó ese pecado es la concupiscencia, que es la inclinación que tienes tú y que tengo yo hacia aquellas cosas, hacia el mal. Entonces, para poder vencer, es necesario hacer muchos actos interiores que sean directamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas. Recordemos que la virtud es orden, Dios es orden. La prudencia es el orden. Me empiezo a desordenar y ¿qué sucede? Empiezo a criticar, empiezo a meterme en cosas que no me interesan, empiezo a ser metiche, chismosa y ya convertí esa virtud en murmuración, ¿sí? Entonces, todos los vicios, si se alinean, los podemos hacer virtudes, pero todas las virtudes, si se desordenan, se hacen vicios. Y por esto, por una razón, porque no podremos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios a ese vicio que dejamos, que queremos corregir, perdón. Por ejemplo, si deseamos adquirir una buena costumbre de paciencia, cuando alguien hace o dice lo que nos impacienta y nos llena de un mal genio y de ira, es necesario tranquilizarnos, amar, aceptar, tranquilizarte, dice, aceptar ese maltrato y hasta desear ese trato duro que nos los vuelvan a dar, para así tener ocasión de ejercitar la paciencia. Cuando nosotros estamos ejercitando una virtud, estamos en el ejercicio, es más, si corporalmente duele cuando levantamos la pesa, cuando estamos haciendo ejercicio, bueno, así también se ejercita y le duele a nuestra alma, porque le estamos quitando como aquello malo y le estamos tratando de ordenar. Así por más que deseemos tener paciencia, si no hacemos actos contrarios a la impaciencia, no lograremos arrancar de nuestro corazón el vicio de impacientarnos y disgustarnos por cualquier cosa, el cual proviene de que no queremos que nos lleven la contraria ni que nos hieran a nuestro orgullo y el amor propio. Entonces, mientras el alma tenga esa raíz de orgullo, de deseo,
de que le cumplen los propios caprichos y de que nada suceda contrario a nuestros deseos y gustos, siempre estaremos en continuo peligro de caer en el defecto de la impaciencia. ¿Ya? Ya vamos entendiendo más o menos cómo el Señor va perfeccionándose. Lo que hace, fíjese, esto es bien interesante, que lo aprendimos en programas pasados con Santa Catalina de Siena, que decía el Señor, le decía, el enemigo, Satanás, trabaja para mí. Palabras más, palabras menos. Fíjense qué interesante. Cuando yo quiero corregirte en algo, no es que yo te pongo en la prueba, no es que yo quiera verte caer. El enemigo quiere verte caer, por eso te tienta. Pero yo lo permito. No vayas a creer que se me escapa. No, yo lo permito. Él para verte caer y yo lo permito porque una vez que tú superes esa prueba, yo te perfecciono en la virtud. Fíjate qué hermoso. Cómo de algo malo, que va a surgir algo malo, que es la tentación y casi la tentación es pecado ejecutarla, pero pensarla no, punto. Es pecado, ya se vuelve pecado de pensamiento cuando la consiento. Pero fíjese cómo de algo malo también puede salir algo muy bueno. El único que es capaz de escribir en renglones torcidos es nuestro Señor Jesucristo y escribir derecho. Fíjense, ahora, remedio que no puede faltar. Nadie se imagine que va a conseguir alguna virtud si no destruye el vicio contrario, haciendo continuos y repetidos actos en contra de ese vicio. 1000 veces se puede desear librarse de una mala amistad, pero si no se hacen actos contrarios a este afecto pecaminoso, esa mala amistad seguirá haciéndote daño, porque decía San Pablo, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Mis queridas amigas, en el camino, y amigos también, en el camino del Señor, tenemos que hacer mucha limpia. Cuando tú quieres que tu casa se vea hermosa, tienes que hacerla limpia. Y vas a empezar a sacar aquellas cosas y trapos y harapos que tú tenías por allá o ropa que te compraste hace 15 años, que ahora sí que nada más por envidiosa no lo hemos dado. Entonces es necesario sacar, dar, donar y hay cosas que ni sirven y hay que sacar a la basura. Desgraciadamente, aunque nos duela, pero realmente es una fortuna, el Señor va siendo limpia también de nuestras amistades, siempre y cuando nosotros querramos. Si nosotros queremos seguir con aquella amistad que no nos sirve de nada, que solamente criticamos, que nos hace a lo mejor hasta inclinarme para a lo mejor para las apuestas, para el vicio, para tomar, para fumar, para serle infiel a mi esposo, no lo sé, a mi esposa, es necesario limpiar. ¿Y de qué manera limpias? Pues que ya vas a tener que cortar esa amistad. Poco a poco vas a dejar de ir, pero no te preocupes. El Señor de verdad, si tú le pides, Señor, escógeme tú a mis amistades, Él te las va a escoger. Yo así le digo, Señor, ¿cuántas veces yo me equivoco y escojo uno o cual cosa? Por favor, te pido que tú me ayudes a escoger lo que me conviene. Ahora, no bastan pocos actos. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o un vicio se necesitan muchos actos o muchos pecados, vicios repetidos. Y de la misma manera, para conseguir una virtud contraria a ese vicio, se necesitan repetidos y frecuentes actos buenos para poder lograr adquirir la buena costumbre. Son necesarios más actos buenos de virtud para formar una buena costumbre que actos pecaminosos para formar un vicio. O sea, nos cuesta, nos cuesta. Por eso les digo, es por esa inclinación al pecado. Es que el portarnos mal, es que el hablar lo que no nos corresponde hablar, el decir lo que no nos corresponde decir, el tomar de más, el fumar, el irnos de fiesta, el comer de más, todo eso es delicioso. No nos cuesta ni trabajo, pero ejercitarnos en una vida ascética nos cuesta mucho trabajo. Y más si no comenzamos y si no empezamos con esos pequeños actos de ir dejando poco a poco para ir concientizándonos, no sé. Por ejemplo, ya vamos a empezar con la Semana Santa. Era lo que le preguntaba a mis hijos.
qué les gustaría ofrecer esta Semana Santa. Me acuerdo cuando estaban pequeños, ofrecían algún caramelo, dulce, chocolate, algo, y lo hacían. Luego, ahorita en la adolescencia ya no quieren hacer nada, pero yo como quiera los invito. Yo como quiera los invito y les digo, yo ya pensé qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a ofrecer en sacrificio y en reparación por mis pecados. Y yo sé que ellos, aunque lo hagan o no lo hagan, porque finalmente es libertad, no los puedo yo, ya están más grandes, yo no los puedo obligar, pero ojalá que mi ejemplo pueda servirles a ellos. Entonces necesitamos hacer muchos más actos de virtud para conquistarla que aquel, estos actos pecaminosos para conseguir luego el vicio. Así que, ni modo. Hay que hacerlo, mis queridos hermanos, aunque cueste. Todo lo que vale la pena cuesta. No vayamos a creer que hacer actos de virtud contrarios a los vicios es algo muy fácil y agradable para nada. Cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, tratar con amabilidad y paciencia a aquella persona que nos humilla, aquella persona que te critica, que ya sabes que te va a criticar, que dice que eres una mojigata o que eres una mocha porque vas a la iglesia, porque te acercas a Dios o no sé, o simplemente porque o te tiene envidia o, ay, no lo sé, no lo sé. Yo prefiero pensar eso que no. Luego, ¿te tiene envidia? No, 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 no. No hay envidia, no hay nada. Justificar todo el tiempo, pero estar con personas que, que hasta nuestra alma por sí, o sea, rechaza automáticamente. Ay, Dios mío santo, es difícil, difícil porque es esa invitación que el Señor nos hace. Amar a nuestros enemigos, orar por ellos, saber que con la misma vara que medimos, seremos medidos, ser generosos con los demás, va casi que en contra de nuestra propia naturaleza. Otro ejemplo, ser fríos, hasta despectivos y mostrar antipatía y horror, hasta casi que mala educación ante una amistad que sabemos que no nos conviene, es muy, muy difícil. Por tanto, no dejemos de hacer esos actos contrarios a los vicios, aunque parezca que nos sangra el corazón y que el alma agoniza de sufrimiento. La corona de la gloria que nos espera, mis queridos hermanos, es muy, muy grande. Hay que cuidarnos de verdad, porque es importante también esto, estar en todo. El libro del Cantar de los Cantares dice, hay que hacerles cacería a los pequeños roedores porque pueden destruir nuestros cultivos. Esto viene en Cantar de los Cantares 2:15. En la vida espiritual debemos cumplir este mandato, no contentarnos solamente con atacar o echar lejos los movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, sino también aquellos más leves y pequeñísimos, porque estos movimientos pequeños le sirven a otros para atacarlos y vencerlos, como los muchachos que pequeños, ya ven estos que sirven como de ladrones, que van a robar una casa, entonces llevan a un niño, pero para que entre por la ventana, pero él es el que va a abrir la puerta para que ahora sí el ladrón entre. Fíjense cómo comienza pequeño, pero miren cómo ayuda esa cosa tan pequeña al pecado mayor. Y así es como se van formando las malas costumbres y los vicios, empezando por dejar entrar en la vida cada día tan pequeñas imperfecciones y estas abren las puertas a mayores imperfecciones. Fíjense, muchas personas se han descuidado y no se han mortificado en evitar estas pequeñas faltas, dejándose llevar por las pasiones y malas inclinaciones en cosas tan fáciles y aparentemente sin gran importancia. Y creyeron que solamente debían de mortificarse como por las cosas grandes, haz de cuenta, no sé, no voy a cometer, haz de cuenta, este, un robo, yo nunca robaría. Bueno, pero tal vez en tu trabajo no haces lo que tengas que hacer y estás robando el tiempo. A lo mejor hay una pluma que te gusta, un lapicero y ya lo agarraste, una regla, algo, o sea, esas cositas pequeñas, pero como que no haces lo grande. Fíjense, también conforme
ahorita se me vino a la mente conforme al adulterio. Bueno, no, 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 yo no voy a ser adúltera, por ejemplo, pero acuérdense que dice que con solamente pensar. ¿Y cómo pienso? Ah, pues empiezo a ver esas novelas, empiezo a ver esas series, esas películas, empiezo poco a poco, ¿sí? Entonces, de eso a poquito se va haciendo, vienen aquellos pensamientos que vienen, los consiento, así, así entran, pequeñitos y sigilosos, sin darme cuenta. Pero cuanto menos lo pensemos, puede hallarse en los más pavorosos abismos del pecado y de la sensualidad del alma e incapaz de reaccionar ante las más perversas inclinaciones. Y se cumple lo que decía Jesús: quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Lucas 16:10. Aquellas mentiras piadosas, chiquitas mentiras, y luego estamos envueltas que una mentira te lleva a otra mentira. O cuando no podemos, o las mujeres que nos queremos comprar, ay, es que nada más voy a comprar un aretito, ay, es que bueno, pues ya me gustó el collar, ay, es que bueno, mira, la blusa, el pantalón, el zapato y la bolsa, ay, pues qué pasó, ¿no? O sea, cómo todo comienza, ¿no? De poco en poco, de poco en poco. O también, no, bueno, no, es que aquí estamos jugando baraja, bueno, pues 50 centavos, bueno, pues $1, bueno, 20, bueno, 30. Se han perdido casas y fortunas enteras en el juego. Ojalá que ese no sea nuestro caso, que eso es tristísimo y es un vicio horrible el del juego. Fíjense qué interesante esto. En la vida espiritual hay un dicho muy antiguo que siempre se cumple y que dice aquí: quien no se mortifica en lo lícito, no se va a mortificar en lo ilícito. Entonces, ¿qué significa esto? Se llama lícito lo que es permitido y lo que se puede hacer o decir sin cometer un pecado. Hay que distinguir entre lo que es simplemente lícito, o sea, que sí se puede, y lo que es necesario. Lo necesario hay que hacerlo y decirlo siempre, pero lo que es solamente lícito no es necesario. Es decir, si se deja de hacer o de decir, producirá grandes bienes espirituales porque la persona se va acostumbrando más fácilmente a dominarse a sí misma. Cuando le lleguen los atractivos de las pasiones y de los malos instintos, ya que tienen fuerza de voluntad, y podrá salir vencedora de muchas tentaciones. ¿Cuántas veces? Sí, hay que decir lo que tenemos que decir, pero solo lo necesario. ¿Para qué dices de más? Y si nos callamos y no decimos todo, así nos vamos también refrenando nuestra lengua y no nada más estamos diciendo todo lo que queremos decir. ¿Cuántos y cuántas hay que dejaron de decir una viveza que se les ocurrió y la callaron por mortificación? Y después, cuando en un momento de ira les viene el deseo de decir unas palabras ofensivas, como antes no las habían dicho, ahora tampoco las dijeron porque se habían ejercitado en callar lo que deseaban decir. ¿Sí? Así es como nos vamos ejercitando. Ahora, vamos a ver, vamos a repasar. Ojalá volvamos a repasar de vez en cuando estos remedios que hemos venido aconsejando, porque si los cumplimos, vamos a obtener una verdadera reforma en nuestra vida interior. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Pues lo que hemos estado diciendo es que algún pensamiento que nos venga, no lo debemos, sí lo sentimos, pero no lo consentimos y finalmente los rechazamos. Hay que hacer actos contrarios a nuestras pasiones y a nuestras inclinaciones. Quiero criticar, me callo. O quiero decir una mentira, mejor hablo con la verdad. Si nosotros no vamos trabajando diligentemente en esto, nosotros mismos nos vamos a terminar destruyendo. Y hay que pedirle al Señor que nos duela el pecado y aborrecer por completo lo que es malo. Y si estamos muy contentos pecando, pues hay que decir al Señor que nos dé la gracia para realmente que nos duela pecar y que nos duela fallarle.
y hay que saber que tenemos que hacer muchísimos actos de virtud para poder llegar a esa virtud, que no será tan fácil como nosotros creemos. Pero acuérdense de una cosa, mis queridos hermanos, está con nosotros Jesucristo. El Señor es el que lo hace. De verdad, si realmente nos humillamos y decimos, Señor, yo no puedo, o sea, yo no sé, ¿cómo hago, Señor? Ocúpate tú, cuida de todo, hágase tu voluntad. Uy, ahí empiezan a abrirse una serie de cosas impresionantes, porque tú ya eres como un niño en brazos de su madre, como dice el Salmo. A ver, ¿y qué hace un niño en brazos de su madre? Nada, come, duerme, descansa, reposa, confía, confía. Y cuando tú confíes, vienen los milagros. La experiencia ha demostrado que si descuidamos cumplir estos consejos que acabamos de recordar, aunque hagamos bellos planes de progresar en lo espiritual, nos vamos a quedar sin conseguir verdaderos progresos en nuestra virtud. Porque el progreso en lo espiritual no consiste en hacer fantásticos planes de santidad, sino de cumplir cada día lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes paso a pasito, a evitar los vicios y agradarle con nuestro comportamiento al Redentor y al Salvador crucificado. Ahora, fíjense qué hermosos. Y hay que reconocer esto. La experiencia de millones de personas ha demostrado que así como los malos hábitos y las malas costumbres se forman en nosotros a base de repetir frecuentemente actos con los cuales los apetitos sensuales y las malas inclinaciones se van oponiendo a estas buenas intenciones de la voluntad, de la misma manera las virtudes y las buenas costumbres se van adquiriendo con frecuentes y repetidos actos de voluntad con las cuales trata de conformarse con lo que Dios desea, manda y se ejercita en practicar ya una virtud, ya otra. Y recuerden que una virtud llama a otra virtud, un vicio llama a otros vicios. Es como si tú estás en una fiesta. Tú vas a una fiesta, tú le hablas a tus amigas, oye, ¿vas a ir? ¿Vas a ir a casa de fulanita o la fiesta? ¿Te invitaron? No, fíjate que a mí no me invitaron. Ah, bueno, le hablas a otra. Oye, ¿te invitaron? Sí, a mí. Oye, ¿a quién más invitaron? No, pues a esto. Oye, pues vámonos juntas, ¿no? Es lo que hacemos, tanto hombres como mujeres. Entonces, es así con los vicios. Un vicio llama a otro vicio y una virtud también atrae a más virtudes. Así como una persona no puede ser definitivamente viciosa y corrompida por más que sus malas inclinaciones traten de corromperla y llevarla al mal, si su voluntad, ojo, una cosa es la tentación y otra cosa es la voluntad. Y para poder fortalecer la voluntad es que tenemos que hacer estos pequeños actos de virtud todos los días. Y la vida ascética ayuda muchísimo. Pequeñitas cosas. Iba a comer una galleta, hoy no la voy a comer. Se me antoja ver este programa de televisión, hoy no lo voy a ver. Quiero revisar el teléfono, lo voy a revisar en 10 minutos. Quiero No sé, tantas cosas, mis queridos hermanos, que se me ocurren que podemos dejar nuestra comida favorita, de ver lo que nos gusta ver, de ofrecer tal vez por alguna intención personal, no sé, yo recuerdo que a mí me encantaban ver las revistas de espectáculos y de artistas y todo. Bueno, eso lo ofrecí particularmente por una intención poco a poco, o sea, cada quien tiene que ver qué es lo que le gusta, qué es lo que le gusta. Y créeme que el Señor va llenando tu corazón de alegría y de otras cosas. De verdad que sí. Entonces, si su voluntad persiste en querer portarse de manera que a Dios le agrade su comportamiento, así también nunca alguien logrará tener virtud y santidad por más inspiraciones que la gracia divina le envíe, si su voluntad no se decide seriamente a dedicarse a obrar el bien y evitar el mal. Así que esto no es un regalo de Navidad, esto se construye todos los días, diariamente, todo depende de ti, de mí, no. Yo hago lo que tengo que hacer, a lo mejor un 1%, 2%, 10%, hago todo lo que está en mis manos y el resto se lo dejo al Señor, se lo dejo en sus manos y yo le digo, en mi debilidad, Señor, está tu fuerza. Si algo me tengo que gloriar,
es en mi debilidad. Ven, Señor, ocúpate tú, hazlo tú, querido Padre, porque yo confío en ti. Yo no sé cómo hacer, pero tú sí, Señor. Tú sí sabes cómo hacerlo. Bien, pues muchísimas gracias. Espero que les sirva todas estas recomendaciones de este libro maravilloso que a mí la verdad me sirve muchísimo y cómo aprendo del combate espiritual. Si Dios nos presta vida, nos veremos aquí la próxima semana para seguir compartiendo las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo y seguir creciendo en el amor y y en la amistad con aquel que sabemos nos ama. Bendiciones.